Las expectativas de este año de los organismos seccionales GATS, de las prefecturas y alcaldías, es enorme ante los problemas que tuvieron el anterior con los retrasos en los desembolsos del gobierno y el pago en bonos en muchas circunstancias. Y la mayoría de esa expectativa recae en lo que el BD, Banco Ecuatoriano de Desarrollo, puede hacer por ellos, más allá de lo mucho que ya los han apoyado. Por eso es clave hablar de este organismo, más aún cuando lleva una administración de 2 años con resultados sorprendentes, pero se espera en este que sean superiores. ¿Es eso lo correcto o no? Empecemos revisando cómo el BD contó que empezó el año. Arrancamos el año entregando $2.5 millones para alcantarillado en Flavio Alfaro, provincia de Manabí, beneficiando a más de 9,000 personas. Visitamos la provincia de El Oro. En el Cantón Pasaje financiamos agua potable y equipo caminero por 2.6 millones. Y en trabajo conjunto con la Prefectura de El Oro invertimos 2.9 millones para pavimentación, conectando a la provincia. El gerente general del BEDE, Carlos Rivera, recibió al gerente general del BIES, Marcos Acosta, para construir una agenda de inversión en el sector inmobiliario. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness, encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Farmacy. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ya vimos cómo empezó el BEDE. De paso, ¿por qué unas veces hablan de entregado? Nunca nos han entregado nada, no nos regalan por si acaso. Hemos prestado. Y en otros casos, como vieron, hablan de hemos financiado. Al fin, ¿qué diablos es? Para eso está aquí el economista Carlos Rivera, homónimo del cantante mexicano. Pero exploremos un poco más allá. A mí me interesó invitarlo por un programa más extenso como este. A raíz de que su presentación del día a la noche transmitió sorprendentes logros y sobre todo crecimiento, avances, cartera baja y una relación con los alcaldes y prefectos que él definió así. Los alcaldes y prefectos tienen mi número telefónico 24 horas, 7 días a la semana en caso de que tengan una duda. Aunque sean de oposición. Jamás he tenido una línea política en el sentido de dar un crédito a los supuestos aliados del gobierno, ni no dar a los supuestos opositores. ¿Tiene operaciones con GATS que sean encabezados por alcaldes o prefectos contrarios al gobierno? Sí, tenemos en la cartera de créditos. Cuénteme 2 o 3 casos. No sé, por ejemplo, aprobamos una línea de financiamiento al GAT municipal de Cuenca, por ejemplo. El GAT provincial de Manabí, por ejemplo. Para que tengan una idea, en el 2024, que fue el último año consolidado en rendición de cuentas, ya con la administración de nuestro invitado, el BEDE reportó 485 millones, números redondos, en aprobaciones, 355 millones en desembolsos, activos por 2.259 millones, cartera bruta por 1.686 millones y utilidad de 62 millones.
Voy a averiguar aquí cuánto es la cartera vencida, pero recuerdo que me dio nuestro invitado una cifra muy baja, creo que inferior incluso al 8%. De eso y más vamos a hablar en los próximos 60 minutos, averiguando incluso si la reciente presencia del presidente Noboa en el foro de Davos y su contacto con organismos multilaterales como el BID, por ejemplo, tendrán alguna repercusión en las líneas de financiamiento internacional que el BED espera ampliar o en algunos casos abrir cuando no existan. Entonces, hoy, cosa curiosa, y esto no le va a gustar a muchos, vamos a hablar de uno de los pocos organismos que tiene resultados positivos en el Estado. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La verdad es impresionante lo conseguido en 2 años aproximadamente por el economista Carlos Julio Rivera Bautista frente al BED. 53 años, 2 hijos de Paute Azuay, economista de la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en economía financiera de la Universidad Pontificia Católica de Chile y otra maestría de macroeconomía de la misma Universidad de Chile. Aparte de gerente general del Banco de Desarrollo, ha sido gerente general de la sucursal Zonal Austro, catedrático y director de la Escuela de la Universidad de Cuenca, docente universitario y pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico, la SOA y la Politécnica, especialista de control de la Superintendencia de Compañías y consultor del Ministerio de Coordinación Política y Económica. Para quienes no lo tengan muy fresco, el BED financia principalmente obra pública territorial, presta para proyectos de inversión y también preinversión, acompaña con asistencia técnica. Sus clientes principales son los gobiernos autónomos descentralizados. Las restricciones que tienen están en aquello a lo cual se orienta su financiamiento, inversión y proyectos. No es un banco de gasto corriente, por si acaso. Y opera bajo marcos de elegibilidad, evaluación y reglas de crédito público territorial. Finalmente, en cuanto a su impacto político técnico, acelera o frena este tipo de obras. Eso se traduce en agua potable, alcantarillado, carreteras, mitigación de inundaciones, vivienda, entre otras cosas. Y está incursionando en nuevas líneas, como la inmobiliaria de que hablamos recién. Pero vamos en orden. Aparte de lo que yo mencioné del dato del 2024, ¿cuáles diría usted, economista? Bienvenido, gracias por volver. ¿Qué son los hitos del 2025? Carlos, muchas gracias por la invitación. Mire, cuando yo asumí la gerencia general del banco, me permití hacer un diagnóstico del paciente. Y me di cuenta, diagnostiqué que tenía una suerte de atrofia muscular. Esto es pérdida de fuerza de tejido muscular por desuso o falta de ejercicio. Y esto no tiene nada que ver con las finanzas del banco, en el sentido de que es una institución que año a año genera utilidades. Me refiero al costo de oportunidad en términos económicos, en términos de política pública propiamente dicha. ¿Se estaban desaprovechando los recursos del banco? Evidentemente, porque me parece que el financiamiento para obras de infraestructura, para atención de necesidades básicas sanitarias, es solamente una parte de todo lo que se puede hacer con el ejercicio del financiamiento público. En ese sentido, esta atrofia a la que yo me refiero tenía sustento en 3 razones principales. Teníamos una razón, patrimonio técnico, activos ponderados por riesgo, que superaba el 40% cuando la normativa me da el 9.9%. Es decir, tenía un espacio enorme para crecer como cartera. Luego, no hacíamos un ejercicio de prelación o priorización de los proyectos públicos y sus efectos en pobreza, en desigualdad, en equidad territorial. Y finalmente,
no éramos un instrumento de política económica que coadyuve a la estabilización del ciclo económico o fomento del crecimiento económico. De hecho, permítame comentarle, Carlos, que lo primero que se me vino a la mente cuando asumí la gerencia del banco era cómo hacer que tenga una mejor calidad de sueño el ministro de Economía en esa época, Juan Carlos Vega, que era el que me puso acá. Correcto, paisano suyo. Sí, efectivamente. Y tras 2 años creo que hemos coadyuvado eso. Naturalmente el impacto es marginal. Nuestra cartera de créditos no supera el 0.5% del PIB, pero estamos en la dirección correcta. 500 millones de dólares. Ok. ¿Qué cambios hizo en cada uno de los 3 aspectos que acaba de enunciar? Bueno, básicamente esos 3 cambios son los que se estructuraron en tema de los 4 grandes objetivos. Materia social, estabilización del ciclo económico, mitigación del cambio climático y crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver con mitigación del cambio climático? Bueno, yo creo que todos hoy estamos conscientes que si no cuidamos la naturaleza, esta nos paga y nos cobra una factura muy, muy alta. ¿Ustedes pueden incidir en algo en eso con sus operaciones? Sin lugar a duda, y permítame contarle que... Esa es una nueva línea, entonces. A ver, está dentro de la misma estructura. Tiene que ver con infraestructura también, ¿cierto? Pero, a ver, mi percepción, mi análisis era que no era suficiente generar un bonito discurso, frases cliché de que estamos contribuyendo a la mitigación del cambio climático, sino saltar a la cancha, adoptar estándares internacionales y tener la calificación de banca verde frente al Fondo Verde para el Clima, que tiene la friolera suma de $22 mil millones que podrían llegar a los países del desarrollo. ¿Y está en camino a lograr esa calificación? Aspiramos que en octubre de este año tener la acreditación como banca verde y de allí, de 1 año y medio a 2 años, tener mi resultado previsible es tener acceso a $200 millones con fondos no reembolsables y una tasa de interés máxima del 0.75%. ¿Qué hay que hacer para que el Banco Ecuatoriano de Desarrollo se convierta en banca verde? Bueno, adoptar patrones y políticas fiduciarias, de medio ambiente, generar programas de oferta de financiamiento, ser muy cuidadoso en que cada uno de los proyectos cumplan y adopten a la mitigación del cambio climático, a la eficiencia energética. Es decir, hay un espectro incluye de la criterios. Parte administrativa, procedimiento, manejo de desechos, papel, tipo de generación eléctrica, paneles solares, lo que sea. ¿Incluye adecuar también las oficinas del banco a prácticas verdes o no? No, más está pensado, concebido para la estructuración de proyectos con componente verde. Ok, menos mal, porque eso lo demoraría mucho. Ok. Como acaba usted de mencionar, fíjese, a propósito de ser una banca verde, hay una alta dependencia de organismos internacionales en esto. En breve veremos lo que dijo Roberto Zurieta de esta materia, quien está en el BID, pero antes revisemos cómo institucionalmente se ve el BEDE. Y otra de las innovaciones que introduce esta administración, que a mí me interesó mucho y llamó la atención, esto de premiar las buenas prácticas por un fondo de aproximadamente $400,000. En el corazón del país, el Banco de Desarrollo del Ecuador impulsa un movimiento transformador. Con un compromiso firme con la sostenibilidad, lideramos la construcción de un futuro donde la innovación se une al cuidado del planeta con un solo objetivo: cambiar vidas. Y este trabajo no se hace solo, se hace en equipo. Presentamos el Premio Buenas Prácticas del Banco de Desarrollo del Ecuador, un reconocimiento destinado a los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas, que en su primera edición reconoce las iniciativas en gestión de residuos sólidos y fomento productivo que están revolucionando comunidades y dejando una huella sostenible. El Premio Buenas Prácticas destina un fondo de $400,000 no reembolsables que se entregarán para destacar la excelencia y la equidad territorial, reconociendo soluciones que pueden replicarse, transformando el presente y asegurando el futuro de nuestro Ecuador. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Antes era Vera a su manera.
En cableras, por Extreme, canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país, por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan en promedio todas las noches. 10,000 más. En radios, 101.3 FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita, el centro del país, 89.3 FM también en Riobamba para Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Esto de buenas prácticas, ¿premia qué? ¿A qué le llaman buenas prácticas de esos organismos seccionales? Permítame, Carlos, señalar que este premio es uno de los esquemas de incentivos que hemos puesto en el día a día de los gobiernos locales. ¿Hay otros? Sí. ¿Mayores? En la misma línea económica, pero conceptualmente diferentes. El premio de la buena práctica va también acompañado de una preferencia, favoritismo, incremento en el volumen de crédito de ese organismo. No, el premio es económico, es simbólico. Entonces, para mí lo que más me serviría es, ¿sabes qué? En vez de premiarme con $400,000, gracias, quédate con tu diploma. Necesito $4 millones más. Ya que tengo buenas prácticas, préstame $4 millones más. Estamos en un segundo esquema, en una segunda fase. Este premio básicamente va destinado a aquellas prácticas de gobiernos locales de fomento productivo con comunidades o manejo de residuos sólidos. Sin embargo, yo tengo dos programas adicionales que esos van en la línea suya. Ajá. El uno es medir la eficiencia y la calidad del gasto público y un segundo, la capacidad de recaudación de generar ingresos propios. En la medida que estos dos esquemas van directamente relacionadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con la mejora de sus flujos de caja, esa sí tendrá repercusiones directas en la capacidad de endeudamiento con el banco y en la posibilidad de llegar con mayor financiamiento. Son otros alicientes o estímulos. Contésteme lo que dije al principio y casi se me pasa. ¿Por qué hablan de hemos entregado $2.5 millones de Manaví? Hemos entregado $2.6 millones del oro. Hemos entregado 2.2 millones también en el oro. ¿Qué es eso? Bueno, es financiamiento, es colocación de recursos. En economía no hay almuerzo gratis. ¿Y por qué dicen entregado? Bueno, entregado suena regalado. Sí, no. ¿Pueden cambiar eso en adelante? Sí, sí. Y es ¿O les da vergüenza decir hemos prestado? No, evidentemente. Quizás habrá que corregirlo comunicacionalmente. Sí, no, es que la gente además entregando, van repartiendo fondos, ¿no? Ustedes no van regalando plata. Sí, no, para nada, no hay almuerzo gratis en economía. Okay. Nosotros aprobamos financiamientos y de los ingresos financieros de esos créditos se va generando un fondo revolvente que nos permite llegar a otros gobiernos locales, para el mismo gobierno. Tenemos un componente no reembolsable. Sí, firmamos $200 millones en el ejercicio presidencial con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En este periodo? Sí, $200 ¿Para millones financiar qué? Tanto vías como programas de saneamiento. De hecho, permítame que superamos los $400 millones de financiamiento con organismos multilaterales, entre ellos el KfW alemán, la AFD, Agencia Francesa para Desarrollo, y estamos en negociación 1.100 millones adicionales, 1.000 con el Banco Mundial, 100 con el Banco Europeo de Inversiones. Esto es producto de un buen manejo, de una buena estructuración de la canasta de proyectos, una buena calificación del banco como AAA y la generación de un programa macroeconómico y la estabilidad macroeconómica alcanzada. O sea, el riesgo país, que es un activo intangible enorme, es lo que nos permite que al Banco de Desarrollo vuelva a estar presente en los mercados financieros internacionales y que podamos ser sujeto de crédito. Escuchen ahora a qué se debe o qué hace esto posible, según Roberto Izurieta, que es nuestro representante justamente en el Banco Interamericano de Desarrollo. El Ecuador tiene dos grandes motores, como todos los países, el privado y el público. Hemos vivido de un sector privado que ha respondido con mucha
fortaleza, con mucho compromiso a estos avatares de la política y de crisis fiscales. Lo que tiene que hacer el Ecuador, que es lo que estamos haciendo, es que los dos motores funcionen con los mismos principios y eso produce la confianza y con eso vendrán inversiones, sea a través de créditos o inversiones directas que en última instancia generan empleo y bienestar y bajen la pobreza, los niveles de pobreza en el Ecuador. El Ecuador tiene mucho para crecer. Por eso, la agenda que va a presentar el próximo mes la ministra de Finanzas es la agenda del crecimiento. Le estamos apostando al crecimiento. Como ya habrán notado, protagonistas centrales en el trabajo con el BEDE o del BEDE son los organismos seccionales. Dos representantes de ellos le preguntan al gerente general Carlos Rivera al volver. Yuri Colorado, presidenta de AME, y Wilson Merino, concejal de Quito. El crecimiento y diversificación en los servicios del BEDE ya durante 2 años ocurre por estabilidad en la cúpula y ningún escándalo grave de corrupción. Si se mantiene esa base, caben sí metas más ambiciosas. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus retransmite el programa en reprise al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14. Igual número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping es en cambio 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube, apenas concluye, le pone luego títulos muy sugestivos y distintos, pero sin alterar o cambiar el contenido. Mientras que el otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, para Imbabura y Carchi, al día siguiente también, pero a partir de las 6:30. Yuri Colorado, gracias por contactarse con nosotros. Su planteamiento para el gerente general del BEDE. Estimado gerente, el BEDE es un aliado estratégico para el desarrollo nacional en cada uno de los territorios.
¿Cómo hacemos para que desde el Banco de Desarrollo se genere una tasa diferenciada específicamente en temas de agua potable para cada uno de los cantones que permita poder realizar un trabajo articulado para combatir la desnutrición crónica infantil? Híjole, no sé si eso es posible. Nosotros tenemos un esquema de financiamiento en que se reduce el costo efectivo de endeudamiento, la tasa de interés, porque cuando conseguimos recursos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones, generamos un 15% no reembolsable, que en términos de tasa implícitamente significa un ahorro de alrededor del 1%, un poco más. ¿A eso se refiere ella con tasa diferenciada? Entiendo que Yuri está refiriéndose a un manejo explícito de la tasa de interés, que no lo hemos hecho como banco. La política de fijación de tasas del banco va en función del riesgo bancario, básicamente conforme a la normativa financiera. Sin embargo, al priorizar, por ejemplo, agua potable y alcantarillado, que ciertamente es un tema de política pública, cuando conseguimos recursos externos, generamos un fondo no reembolsable que reduce el costo efectivo de endeudamiento. Habría que pensar una política de fijación de tasas, ¿podría? Pero eso genera... sí, yo creo que ¿Usted podría no tiene ser línea de crédito interesante. para desnutrición crónica infantil? Tenemos para obra pública de agua potable y alcantarillado que tiene un efecto directo. Permítame indicarle que nosotros no solamente somos operadores de financiamiento, sino generadores de pensamiento y política pública. Y en un trabajo de evaluación de impacto que personalmente le dirigí, encontramos que un programa de agua potable y alcantarillado reduce en 14 puntos porcentuales la probabilidad de tener desnutrición crónica infantil un niño de 5 años. Sin duda. Pero que casi es lo mismo que los hábitos de limpieza. Entonces, a la infraestructura hay que ayudarle, hay que complementarle con política pública desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud. ¿Sí? Ok, vamos ahora con Wilson Merino, quien es concejal de Quito. Señor gerente, el BEDE ha sido un aliado clave para el financiamiento de obras importantes para los gobiernos descentralizados, incluido el Distrito Metropolitano de Quito, en áreas tan importantes y tan sensibles como agua potable, alcantarillado, vivienda social y movilidad. Concretamente, me gustaría preguntarle cómo se está articulando la relación entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el municipio de Quito. Cómo se están identificando las necesidades, cómo se están priorizando las mismas, cómo se están aprobando las líneas de crédito. Me gustaría preguntarle cuáles son los desafíos que tenemos para mejorar esa articulación y que esta complicidad entre el BEDE y el municipio de Quito nos permita sacar a la ciudad adelante. Muy significativo porque Wilson Merino es concejal de oposición, pero el municipio de Quito, en su mayoría, es opositor del gobierno. Entonces, ¿cuánto le prestan ustedes aproximadamente al municipio de Quito? ¿Se ha mejorado o ha crecido o no ese financiamiento? Miren, no tengo solicitudes de financiamiento del GAD Metropolitano de Quito Esa es en novedad. el periodo presidencial. Nada. Así de simple y sencillo. Nosotros... ¿Sí la tienen el de Cuenca? Sí. Nosotros... ¿Del de Guayaquil? Tampoco. Ni Quito y Guayaquil tengo solicitudes de financiamiento. Ok. Nosotros, el 80% de los ingresos de financiamiento de los gobiernos locales, exceptuando Quito y Guayaquil, proviene del Banco de Desarrollo. Exactamente, pero son altamente dependientes de Pero ustedes. el tamaño de Quito y Guayaquil les permite tener acceso directamente a multilaterales como el BID, la CAF. Eso seguramente es lo que ha generado que el municipio de Quito no haya presentado solicitudes de financiamiento al banco en el periodo presidencial. Justamente con dos representantes de estos organismos volvemos. Cuando regresemos, David Bertolaza, quien es director de la KfW, una agencia de cooperación alemana que en realidad es el Banco de Desarrollo de Alemania, y Andreas Gruner, quien tiene que ver con las ciudades de Alemania, es una organización que ya les voy a explicar de qué se trata. A propósito de la alta dependencia que tienen para financiamiento los organismos seccionales del Ecuador, 80% del BEDE. El crecimiento y diversificación en los servicios del BEDE ya durante 2 años ocurre por estabilidad en la cúpula y ningún escándalo grave de corrupción.
Si se mantiene esa base, caben sí metas más ambiciosas. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Verá a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en gran categoría de ecuatorianos en los Estados Unidos, gracias a que son de nuestro país la mayoría de sus suscriptores, cerca de 15,000 en Estados Unidos. En España, a través de Hispasat hace lo mismo, en 21 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y en otra de Perú. La de Perú en Lima es Zapping, canal 129. Aquí está lo que les anticipé. Andreas Gruner pone énfasis y a la vez de alguna manera hace una advertencia del alto nivel de dependencia que tiene para financiamiento los GATS en Ecuador. Hay una fuerte dependencia en Ecuador del gobierno nacional, de los fondos, ¿no?, para que municipios puedan planificar, operar, y creo que el tema de independencia, autonomía económica, fiscal, esquemas, modelos de recaudación, modelos de pago de servicios, es súper importante discutir y asesorar en los GATS, ¿no?, para obtener mayor autonomía y realmente pensar en desarrollar proyectos que no solamente cumplan con los criterios de los financistas, sino que tengan desde el inicio modelos de negocio, modelos que sean refinanciables en los GATS. Y justamente ahí podemos ver y brindar la asesoría para ver cómo un proyecto, si fuera de movilidad urbana sostenible, un sistema de transporte público. Eso es factible porque una cosa es decirlo. Él que es coordinador de ciudades sostenibles de Alemania, y otra cosa es hacerlo en el Ecuador por distintos factores. La capacitación, asesoría, asistencia, financiamiento, ustedes, puede ayudar a los pequeños GATS a bajar su nivel de dependencia y aumentar su nivel de autonomía. Sí, mire, la metodología nuestra de cupo de endeudamiento es uno de los logros que tenemos como administración. Lo han incrementado. Abrió a 95 gobiernos locales que tenían 0 cupo de endeudamiento cuando yo inicié la administración, en donde se generó posibilidades de financiamiento y de otorgamiento de créditos. Yo creo que eso es importante destacar. Ahí estaba Sogues, estaba Gualaceo, creo que Manta también estuvo. ¿Y qué hicieron para que califiquen como sujetos de crédito del BEDE? Primero, no violamos las reglas del COPLAFIPS, es decir, las relaciones de endeudamiento y de ingresos financieros sobre los ingresos de los municipios. ¿No forzaron nada? No, para nada. ¿Ya? O sea, de hecho, lo hicimos tan bien que la calificación del banco pasó de AAA- a AAA, la más alta de la historia. Es decir, todas las decisiones financieras que tomamos en esta administración son prudentes,
financieramente hablando, y por eso es que la calificación del banco mejoró, no solamente que se mantuvo. Entonces ustedes no bajaron al nivel de esos GATS, hicieron que esos GATS suban al nivel de ustedes. Sí, básicamente, metodológicamente apostamos a los ingresos promedio o a los flujos promedio o permanentes de largo plazo y no solamente al último valor del modelo de equidad territorial. Ese era el error de la anterior metodología. Es decir, cuando subía el precio del petróleo, subía las transferencias del modelo de equidad territorial, todos nos subíamos en el carro de la victoria como si eso era de por vida. Y usted que está cerca de los GATS, ¿qué mecanismos pueden haber para que bajen su nivel de dependencia, aumenten su nivel de autonomía, que no sea, por ejemplo, subir impuestos prediales, que no sea imponer tasas especiales por mejoras o cosas así? Yo le comenté que teníamos dos programas. Uno va en la línea que usted dice. Yo no le puedo decir a un alcalde, a una autoridad, oiga, sube ingresos per se, sin considerar la economía del cantón, sin la potencialidad de los ingresos tributarios. Que tiene, así es. Pero si yo tengo un modelo econométrico en donde tengo dos gobiernos locales con los mismos pagos del SRI, de impuesto a la renta, de impuesto a valor agregado, de crecimiento económico, y son todo lo demás constantes e iguales, si un gobierno local recauda 3, 4 veces más que el otro, significa que este sí puede subir su capacidad de recaudación y por lo tanto mejorar su flujo. Igualmente, si yo apunto a una mejor calidad del gasto público, a la priorización del gasto público, y como banco premio esas buenas prácticas, genero un precio simbólico, pero sobre todo doy señales para que compitan los gobiernos locales, para que usted les invite a las autoridades que ganaron un premio de mejor gasto público, de mejor recaudación de ingresos, y las otras autoridades ven en esa posibilidad una competencia sana por posicionar su gobierno local. Todos creo que ganamos, y si los gobiernos locales mejoran su flujo neto, eso repercute directamente en la posibilidad de solicitarle crédito no solo al Banco de Desarrollo, sino a cualquier institución financiera. Ahora, yo les dije que en esta parte del programa hablaríamos de cooperación internacional. Bien lo que dijo David Bertolaza, director de la KfW de Alemania. Trabajen en sus finanzas sólidas, pero en cooperación con autoridades nacionales, con el MEF, con el BEDE, cooperen. Esto para nosotros como un banco internacional es indispensable la cooperación al nivel nacional. Invierten en su personal, en la capacitación de su personal, en sectores específicos, en proyectos específicos, y en este contexto para nosotros es muy importante la continuidad del personal en los GATS. ¿En qué los apoya la KfW? Hemos firmado un programa de financiamiento para movilidad urbana sostenible, del cual en su primera fase fue beneficiario la ciudad de Cuenca. Ahora estamos para la ciudad de Loja, para Riobamba, que apunta a buses eléctricos, a las ciclovías en un primer momento, a la peatonización de los centros históricos. ¿Los montos de cuántos son más o menos? 25 millones de dólares Cuenca, y más o menos bordea eso el financiamiento que damos por ciudad. ¿Los plazos promedio? 15 años. ¿Hay años de gracia? No. ¿Interés? Entre 7 y 8%. Bueno, el de la KfW es un poco menos, 5 o 6%. Ya, yo decía al principio que el dato de cartera vencida no lo ponen ustedes. ¿De cuánto es? En promedio, el año pasado fue de 2.88%, que es muchísimo menos que de la banca pública, que bordea el 14%. Es excelente. Menor que el sistema privado, que está sobre el 3%. ¿Gracias a qué ha conseguido eso usted? Bueno, yo creo que eso no es ningún mérito, le soy absolutamente honesto. Tenemos el método de la pignoración de rentas, la prelación automática después del Servicio de Rentas Internas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que en realidad el cobro ipso facto de las casi cuotas automático. No es ningún mérito. Bueno, seamos honestos. Gracias por la franqueza. Cuando volvamos, más con el gerente general
del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Yo estaba notando que ahora se llama desde hace tiempo Banco de Desarrollo. Yo crecí conociéndolo como BEDE y lo voy a seguir diciendo BEDE. ¿Ya? Punto. Le han quitado el ecuatoriano. Qué pena. Para mí, BDE, ¿qué diablos es eso? Suena a marca de llantas española. Es Banco Ecuatoriano de Desarrollo. El crecimiento y diversificación en los servicios del BEDE ya durante 2 años ocurre por estabilidad en la cúpula y ningún escándalo grave de corrupción. Si se mantiene esa base, caben sí metas más ambiciosas. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. Verá a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de la oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas en todos los canales, cableras, redes y plataformas que ven en su pantalla o en sus aplicaciones. El programa lo estamos grabando ya desde hace 3 meses en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Antes de revisar brevemente la participación del presidente Noboa en Davos, que concluyó hoy, quisiera que hablemos de lo que es crucial cada vez que se habla del BEDE. ¿Cuáles son los créditos más importantes y cuáles son los GATS a quienes presta más? Mire, el Banco de Desarrollo o el financiamiento del Banco de Desarrollo se siente en territorio, cuando atendemos las necesidades más sentidas de la ciudadanía, las más postergadas. Y ahí permítame indicarle que en Machala, por ejemplo, tendrá un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado cerca de los $50 millones. Machala era otra de las ciudades que tenía 0 cupo de endeudamiento, pero más que por las finanzas, por un problema del proyecto, del proyecto fallido de la mancomunidad entre Machala, Pasaje y Iruabo. Esta administración la solucionó y eso es lo que permite hoy que podamos llegar con un financiamiento fresco para la ciudad de Machala. Manabí, su provincia, tendrá nuevas vías por más de $16 millones con el GAT provincial de Manabí. Tulcán tendrá un nuevo sistema de agua por $15 millones. En educación, que es la madre de todas las batallas, porque ahí es donde realmente nos jugamos el futuro del país, una apuesta para disminuir la inseguridad y la delincuencia en su misma provincia. La Universidad Laica Eloy Alfaro tendrá un nuevo equipo de salud de punta para los estudiantes de medicina por cerca de $13 millones. Qué bien. La Universidad Estatal del Sur de Manabí tendrá nuevas facultades para agronomía y ciencias de la educación. Esa es la que queda en Jipijapa. Sí, por casi $10 millones. Sistemas de agua potable tan ansiados como en Jipijapa, El Carmen y Sucre por cerca de $30 millones es lo que me viene a la mente. Paremos un ratito en Sucre, qué bien. ¿Van ustedes a prestar al Cantón Sucre para el histórico problema que tienen de abastecimiento de agua potable en Bahía de Caracas por esta famosa presa de la Estancilla y todo lo que se ha hecho desde entonces, que no es nada más que corrupción tras otra? ¿Qué monto van a prestar? ¿Y se lo van a prestar a la mancomunidad que hay ahí de 5 cantones? Tosagua, Sucre, San Vicente, Chone y no recuerdo el otro. ¿O es un préstamo directo al GAT de Bahía? Pero solamente para alcantarillado, Carlos. Solo para alcantarillado. El financiamiento para agua potable que bordea entre los 15, 20 millones de dólares, no menos de eso,
no cabe dentro del cupo de endeudamiento. Que tiene ese municipio. Exacto. Por lo tanto, ¿cuánto es para alcantarillado? Creo que $8 millones aproximadamente. Okay. Voy a seguir jodiendo por Bahía, por si acaso. Ahora, hagamos una revisión a vuelo de pájaro de varios de los indicadores. Yo los enumero y usted me dice en cada uno cuál fue el principal logro. Por ejemplo, cuando hablamos de sistema de gestión de crédito ágil, la calificación de aprobación pasó de 13 a 3.2 días. En el mismo orden. En la dinamización del proceso crediticio de vivienda, ¿cuál fue el logro? Multiplicamos por 10 el volumen de créditos aprobado a los constructores. Cuando yo recibí, teníamos 3 millones, comenzamos a financiar $30 millones y apuntamos a tener una media de financiamiento sobre 50 o 60 millones de dólares al año. En cupos de endeudamiento ya me dijo algo. ¿Algo más? No, básicamente creo que es un sistema que nos permite cerrar la llave cuando estemos en la fase alta del ciclo, pero abrirla cuando estamos en la fase baja del ciclo, siguiendo los buenos manuales de las políticas de crédito del Comité de Basilea, es decir, un instrumento anticíclico. Me habló también del modelo de priorización de equidad territorial y lo que eso le ha permitido. ¿En modelo de estimación del presupuesto? Tenemos un cumplimiento cercano al 100% de la ejecución presupuestaria de nuestro presupuesto anual de inversión. ¿En evaluación económica para impulsar proyectos eficientes y efectivos? Sí, creo que no solamente tenemos prelación, hemos mejorado las herramientas, estamos por hacer ciertos cambios estructurales para ser mucho más simples, mucho más ágiles y potencializar que el otorgamiento de crédito llegue más y de manera más ágil y oportuna a los gobiernos locales. ¿En estructura de captación de capitales? Le había comentado, firmamos líneas de financiamiento por $438 millones, estamos buscando financiamiento por $100 millones y algo importante en esta línea. Nosotros hemos cambiado la estructura de capital del banco, vamos a hacer una emisión de bonos verde temático que empezamos a cerrarla en este primer trimestre del año, que sería la primera de la banca pública en Ecuador y que pensamos levantar $200 millones porque consideramos que no solamente que hay que dinamizar la bolsa de valores, cuando nosotros dependemos del exterior. $200 millones en bonos verdes temáticos para una institución así, es significativo. Bastante fuerte. ¿Y qué lo hace optimista? Y no solamente eso, Carlos, porque cuando dependemos del crédito externo, este es volátil. Es decir, cuando hay movimiento de capitales en el mercado internacional, esos dineros se cierran. Entonces hay que generar ahorro interno. La evidencia empírica nos muestra que la inversión pública y el crecimiento económico va de la mano del ahorro interno. Y nosotros generar una emisión de bonos atractiva para cualquier agente económico dentro va en esa línea. Hay una cosa que me interesa. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he mencionado, que explica en parte los logros de ustedes en tan poco tiempo. Yo dije que la una es continuidad, ¿ya? La otra es que no hay ningún grave escándalo de corrupción. Somos la única entidad, son ustedes, de la banca pública ecuatoriana con una certificación integrada en calidad y antisoborno. ¿Cómo consiguieron eso? Principios, valores, convicción, un buen equipo. ¿Y quién le da esa calificación? Las agencias calificadoras que van en esa materia. Que son SAE Ecuador, UCAS Reino Unido y ANAP de Estados Unidos, más CGCRE de Brasil. Sí, yo creo que uno de los... honestamente le digo que no creo que es un logro, porque es lo mínimo que se debe hacer. Eso debe ser el estándar. Pero creo que ninguno de los más de 200 alcaldes de este país o 20 más prefectos podría decir que alguien de la gerencia general cercano al equipo estemos cobrando por un crédito, ni mucho menos. Y cuando hemos encontrado algunas cosas, las mandamos a fiscalía. Enseguida. Sí, inmediatamente. Es decir, no es que no haya, sino que las detecte y las denuncia. Sí, y evidentemente no puede llegar. Me llamaron la atención dos aspectos adicionales que tienen que ver precisamente con lo mismo. Política de género, ¿cuál es la novedad allí? Bueno, básicamente en las evaluaciones de proyecto hoy por hoy debemos incorporar los temas de género, es decir, el impacto directamente que tenemos sobre las mujeres, porque eso es una apertura para nuevas líneas de financiamiento en el mercado internacional. El mercado financiero en general es muy amigable con los temas de medio ambiente, de género. Y otro muy valioso, esa potencialidad. ¿Cómo obtuvo el sello de empresa segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres? Creo que tenemos un equipo comprometido. ¿Pero cómo ha logrado eso? Causas. Capacitación. Y yo creo que, primero, el ejemplo.
Luego viene la capacitación, como bien usted acota, y talleres permanentes en donde vamos mejorando el ambiente laboral. Yo creo que sí, algo que trato de hacerlo es que las personas más pasamos en el trabajo que en nuestros hogares, y creo y soy un convencido de que desde el conserje, el conductor, la secretaria y los técnicos deben ir a disfrutar el día de trabajo en el banco. Y así nos hemos comprometido, una gerencia general de puertas abiertas, precisamente atendiendo a todas las inquietudes del personal, como no puede ser de otra manera. Cuando hablamos, las últimas inquietudes que a mí me suscitan el desempeño del banco en el sector financiero con los datos que tengo del 2024. El crecimiento y diversificación en los servicios del BEDE ya durante 2 años ocurre por estabilidad en la cúpula y ningún escándalo grave de corrupción. Si se mantiene esa base, caben sí metas más ambiciosas. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto BB, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto BB. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Les decía en el bloque anterior que me llama la atención el impacto que puede tener la serie de gestiones a nivel internacional que ha aprovechado el presidente Noboa para hacer en la cumbre de Davos y la repercusión que yo tendría en el BEDE. Entonces veamos un resumen de Patricio Díaz de Coavisa sobre principalmente los contactos con organismos multilaterales. El presidente Noboa participa del Foro Económico Mundial con varios de sus secretarios de Estado. La canciller y las ministras de Finanzas y Energía estuvieron en las reuniones que mantuvo con empresarios privados y organismos multilaterales. Una de las primeras citas fue con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfan. El banco resaltó el anuncio de Ecuador de una emisión de bonos en el mercado internacional después de casi 7 años. Y estamos muy felices de la vuelta de Ecuador a los mercados. Es un señal importante. También el mandatario se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde repasaron los índices macroeconómicos del país y el apoyo del organismo. Ven con buenos ojos el futuro, la proyección de crecimiento y la necesidad de inversión también. El evento en Davos permitió también acercamientos con empresarios privados. El presidente mantuvo una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Cargill, empresa multinacional dedicada a la agroindustria, donde según se informó se trataron posibles inversiones estratégicas en desarrollo rural y tecnología agrícola. La canciller y la ministra de Energía, Inés Manzano, tuvieron reuniones para inversión en el sector minero y energético. En lo económico-financiero, ¿repercutirán esos contactos, gestiones allá en las líneas de financiamiento que usted pueda conseguir, apoyos, fondos no reembolsables, como mencionaba acá? Sin lugar a duda. Mire, la estabilidad macroeconómica alcanzada en el gobierno del presidente Daniel Noboa y la reducción del riesgo país, que es como un buen árbitro de fútbol, ¿no? La estabilidad macroeconómica es como el árbitro de fútbol. Cuando está bien la macroeconomía, nadie se acuerda de la misma. Pero cuando esta explota, todos nos damos cuenta cuánta falta nos hace.
Y los logros económicos del presidente Noboa son los que nos ha permitido que el Banco de Desarrollo salte a la cancha y que apunte a alcanzar financiamientos por 1.100 millones de dólares, a acreditarnos como banca verde, porque todas esas aperturas del mercado financiero internacional nacen no solamente de la institucionalidad del banco, de tener una buena canasta de proyectos, sino el país como todo ser sujeto de crédito. Ya, pero ¿por qué entonces el monto de préstamos en el último ejercicio consolidado fue de solo 485 millones de dólares? Bueno, los 400 millones que conseguimos y firmamos en la línea presidencial está activo y eso es lo que está en marcha. Los 1.000 millones están en camino, están en marcha para el siguiente año. Siempre hay un desfase. Sí, con el Banco Mundial 2027 se podría triplicar el monto de créditos, sí, a 1.500 millones de dólares. Nosotros tenemos ese objetivo de dinamizar la cartera de crédito. Y créame, uno de los problemas que tenemos como país y como banco es que el crecimiento que puede tener el Banco de Desarrollo con base a sus finanzas no necesariamente va al ritmo de lo que crecen los gobiernos locales. Por eso hay que pensar en soluciones innovadoras, alianza público-privadas, project finance, búsqueda de otro tipo de clientes, y estamos en esa línea, y cuando se concreten habrá que anunciarlo públicamente. Vialidad es el monto principal del destino de sus créditos. El segundo es medio ambiente, ¿verdad? Si no estoy mal. Saneamiento, agua potable y alcantarillado. Ok. Pero en cuanto a vialidad, me llamó la atención, la forma que ustedes calculan el impacto. Con 109 créditos, han logrado financiar 437 kilómetros de vías, construir 16 puentes, pero ubican la población beneficiaria en 12.7 millones de personas. ¿Cómo calculan que han llegado a un universo tan grande con tan poco? Bueno, como recuerde usted, en vialidad, más o menos el 43% de los 1.000 millones de dólares de aprobación de crédito va a vialidad. Y en la vialidad, básicamente, el método tradicional, teórico para evaluar es el TPDA, es decir, el tráfico promedio diario por 232 millones prestaron en eso. Sí, pero usted tiene que calcular el punto de origen y el punto de destino. Están exagerados. Entonces ahí están el cálculo de todo. Es la suma del total de vialidad. Ustedes no necesitan sobredimensionar lo que hacen si hasta ahora está siendo muy bueno. No es sobredimensionamiento, habría que revisar los cálculos. Técnicamente Carlos, se puede probar que llegan a 12.7 Me comprometo, Carlos, a hacerle llegar un archivo en donde esté cada una de las vías para que usted racionalice ese dato. Gracias. Sin lugar a duda. Gracias por eso y por su presencia. Y a los GATS y al gobierno por comprender lo que hasta ahora está funcionando bien y puede terminar siendo muy bien para después del 2027, si él sigue, quizás ser excelente. Es decir, mantener una administración moderna, innovadora, honesta, crítica, que le dé continuidad a lo que se hizo bien, que mejore lo que está muy bien, que erradique lo que está mal y sobre todo, como lo he dicho y martillado a lo largo del programa, que al no tener ningún grave escándalo de corrupción, no es que evidencia que no la hay, sino que si la hay y la detectan, como se acaba de admitir, la cortan y la denuncian enseguida. Los logros del BEDE que hemos revisado, vuelo de pájaro, a lo largo de esta hora, no son producto de la casualidad. Tienen mucho que ver con la cabeza de un gran administrador, con el bajo perfil que ha tenido 2 años dedicado a trabajar, no a promoverse, y con la forma en que han, voy a usar la palabreja que a cada rato usan, articulado, es decir, coordinado, complementado, organizado, articulado, su interdependencia con todos los sectores relacionados con ellos. Ojalá sea contagioso. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti.
Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.